12:40. Disfruta con nosotros una buena taza de café. Uno casi puede predecir que va a aumentar en los homicidios y la violencia. Es que allí está también hospedado un líder del cártel del Golfo. Entonces realmente iban sobre él. Nuestra cifra negra en periodos vacacionales, si bien ha bajado, no deja de ser significativa. El debate internacional entre Occidente está precisamente basado sobre el tema de la inequidad de ingresos. El mejor debate y un sofisticado análisis, con la información de primera mano, la degustamos con una buena taza del primer café. Concluye proceso electoral interno del PRD. El INE lo cataloga como exitoso. No es un proceso sencillo, tengas en cuenta que estamos inaugurando algo que es inédito, que no lo había tenido el PRD ni la autoridad electoral, entonces estamos construyendo en los hechos un nuevo momento histórico en la vida de la construcción democrática de nuestro país. Norbert deja más de 2.500 damnificados en Baja California Sur. Inician procedimiento contra conductor del metro que operaba en aparente estado de ebriedad. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunciará una operación contra el Estado Islámico. Prorrusos atacan posiciones ucranianas, denuncian incumplimiento de alto al fuego. У той же час за минулу добу в окремих районах спостерігалися обстріли наших блокпостів з боку терористів. Зокрема, вчора відбулися обстріли позицій українських військовослужбовців поблизу Маріуполя. Загалом у Маріуполі ситуація спокійна і повністю контрольована. Lunes 8 de septiembre, bienvenidos a la mesa del primer café. Muchísimas gracias por acompañarnos como todas las mañanas. Ana María Salazar, Raimundo Rivapalacio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gusto estar con ustedes en esta mesa. Oigan, mucha información para iniciar esta semana. Pero vamos a hablar, me imagino... Discrepo mucho de ti. No. ¿Cómo que no? Ve este país informativo. Vamos a estar hablando... ¿Fin de semana o no, bueno, tenemos mucha información internacional. Tenemos el paquete económico, tenemos que hablar del PRD, tenemos comparecencia. A ver, Raimundo. Oye, bueno, lo primero es que hay una fuerte tensión dentro de los partidos de oposición por conflictos internos, ¿verdad? Tú acabas de mencionar lo del PRD, ya veremos lo del PRD tanto en el PAI como más adelante, pero bueno, se agarraron ayer la izquierda en una dimes y diretes entre Jesús Zambrano, líder del PRD, y Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena. También el expresidente Vicente Fox se le fue encima una vez más al pescuezo del PAN, ¿verdad? Curioso, no hay ningún partido al cual Vicente Fox critique más bien critique que no sea el PAN. El PAN. Ya veremos para dónde van a llevar estas divisiones, no lo sabemos todavía, pero cuando menos entraremos un poco a discutir y hablar sobre el PRD. Lo que también se está preparando ya son inhabilitaciones por el desastre de la línea 12 del metro. En la prensa de hoy aparecen los nombres de varias personas que pueden ser inhabilitadas, pero en la única persona en la cual toda la prensa coincide, porque hay nombres que aparecen en un lugar y no aparecen en otro, pero el que sí aparece en todas es Enrique Orcasitas, que es el director del proyecto Metro, ¿verdad? Que era el responsable directo de la línea 12 del metro. Le decimos que hay una información que se publicó ayer en el New York Times que puede crecer si los mexicanos dejamos de estarnos viendo el ombligo y revisamos lo que difundió ayer sobre el financiamiento de varios gobiernos extranjeros a los llamados tanques de pensamiento. Y digo que esto tiene que ver también con México, porque aparece México. Aparece México que estuvo financiando el diálogo interamericano. Vamos a aclarar primero que no se sabe qué periodo,
ni no se sabe cuánto dinero. Lo que sí podemos ver es que qué mal escogen sus financiamientos. Sí, claro. ¿verdad? Sí. Ir al diálogo interamericano, que lo que ha servido, y ahora entendemos por qué. Lo que sirvió fue de escenario para que fueran funcionarios mexicanos, políticos mexicanos, a hablar de lo que realmente quisieran. Sí. Me llama mucho la Como atención. exposure, ¿no? Sí, me llama mucho la atención que, por ejemplo, no le invirtieran dinero en el tanque de pensamiento de donde sale la materia gris del presidente Barack Obama, que es Brookings Institutions, o en el Hoover Institute, en la Universidad de Stanford, que es el tanque de pensamiento de los O el republicanos. CSIS, que tiene un enfoque más más estratégico. Más estratégico. Y que le inyectan recursos como 12 países, Sí, de acuerdo con los $millones. datos. Sí, que este sí es el único dato de todos los tanques de pensamiento, es el Centro de Estudios Ahora, Estratégicos esto te da a entender Internacionales. qué tan importantes son estos centros. Son centros académicos, pero también Bueno, pero es que tratan es de un cabildeo. cambiar Sí, la es un opinión cabildeo, pública. exacto, Claro. exacto. Sí, y dependiendo de su óptica política, pero juegan un papel muy interesante. Por su razón de cabildeo, hay aquí una discusión sobre si violan lo que le llaman la ley de agentes extranjeros, que es una provisión entre el Departamento de Justicia, donde el gobierno que contrata una agencia de cabildeo se registra ante el Departamento de Justicia para convertirlo en legal, pero no pueden hacerlo si no se registra. Sí, Y ya aparte sea un no son despacho, gobiernos, pueden ser sí, despachos, pueden ser personas, toda persona que reciba de un gobierno extranjero en Estados Unidos tiene que registrarse, y estos no se registraron. Y la cantidad de gobiernos que lo están utilizando. ¿no? Exacto. Ahora también, como materia únicamente de reflexión, lo que está sucediendo en Francia con motivo de medidas económicas draconianas. El periódico Le Figaro publica hoy una encuesta. Es una encuesta donde refleja al presidente François Hollande en el peor índice de popularidad que ha tenido un presidente francés en toda la Quinta República. La Quinta República es como se conoce al periodo que comienza allá en los 60s con Charles de Gaulle. Esa es la Quinta República. Y bueno, desde los 60s hasta la fecha, Jamás los números nunca un presidente tan bajo como François Hollande. Y lo que hace la agencia IBOP para Le Figaro, es una empresa francesa de encuestas, es que hace un estudio hipotético sobre una elección presidencial. Hay que decir que la elección presidencial en Francia viene en el 2017, pero Le Figaro comisionó esta encuesta porque es tan crítica la situación de François Hollande que están hablando ya de la posibilidad de que venga una elección adelantada. Bueno, en esta encuesta, esto es lo que es altísimamente relevante, la extrema derecha con Marine Le Pen gana la elección presidencial. Sí, hombre. Nunca en la historia de Francia un grupo de extrema derecha había ni siquiera figurado. De hecho, en la segunda vuelta de la elección francesa con Valéry Giscard d'Estaing, que contendió, de Jacques Chirac, del partido de derecha, que contendió contra el padre de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, la derrota fue 82% para Chirac, 18% para Le Pen. Bueno, hoy está invertido. Si hoy fueran las elecciones presidenciales en Francia, ganaría la extrema. Y directamente ligado al tema de las políticas económicas Claro. adoptadas y también el tema del golpeteo político que ha sufrido François Hollande, yo creo que como ningún presidente. Hablamos el viernes del texto publicado por su expareja y demás, que bueno, finalmente a nivel público le ha pegado muchísimo. Y nos vamos directo al PA informativo. No, Raimundo. No quieres hablar del tema más importante que está girando alrededor del mundo. Y no tiene que ver con lo que pasa en Irak, no tiene que pasar en Irán y Ucrania. Y eso es el único momento en este programa que lo vamos a mencionar. La pareja real está embarazada de nuevo. Eso es lo que está haciendo trending topics en este momento. Es el tema más importante. Ya. ¿Quién de los dos de la pareja real y de qué realeza? No, estamos hablando. ¿De qué estás hablando? ¿Cuál? De los ingleses, de Katie Williams, por favor. Ya. No lo vamos a volver a tocar. Fin del tema. Ya. Vámonos a cosas importantes. 43% del PA informativo de la agencia Intélite tiene que ver con la elección del PRD. Ya vamos a ver con más detalle. Lo que sí le decimos es que el Instituto Nacional Electoral, que organizó las elecciones, considera que fue un éxito con la medida de que se instalaron el 99%
90% de las casillas y que hubo solamente 8 incidentes que se consideran de gran impacto. Sí. Los resultados no van a estar hasta el 19 de septiembre. El segundo tema del PAI informativo, con 26% de los impactos, son todavía las secuelas de la presentación del presupuesto por parte del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, a la Cámara de Diputados el viernes por la tarde. Este presupuesto trae un incremento de 1.2% con respecto al del año pasado y hay una apuesta de manera muy importante por la inversión privada, ya que, y aquí lo digo porque están estimando que va a crecer al doble de lo actual. Entonces sí significa que va por ahí un gran esfuerzo en ¿Cómo la van a materia financiar presupuestal. ¿Cómo van a financiar todos los programas del país? Ahora, aquí viene lo que te digo que discrepo contigo. A ver. 17% de los impactos es un anuncio. Es el anuncio de que el presidente Enrique Peña Nieto va a estar hoy en una reunión de una revista, Líderes Mexicanos, que es realmente un ejercicio de relaciones públicas que hace anualmente esta revista, donde dice sin metodología ni nada, quiénes son los que creen que son los líderes mexicanos del año. Lo que sí va a aprovechar el presidente Peña Nieto es pues reforzar la parte de los beneficios de las reformas energéticas y probablemente de lo que viene de lo que viene hacia adelante. 8% de los impactos y también esta es una afirmación que no es de ayer, del presidente del Senado, Miguel Barbosa, quien está ofreciendo una mayor transparencia en los recursos del Senado. ¿Cómo se aplican los recursos del Senado? El senador Barbosa está reaccionando de manera positiva a las recientes críticas que se han dado en la prensa por una serie de viajes, si no extraños, pues que no han dado ningún resultado concreto en las comisiones senatoriales, en las que mandan delegaciones y comisiones al extranjero. Esos viajes nunca dan resultados, son viajes de promoción de imagen del país o de ellos mismos. Hay viajes que son de contactos importantes, claro. Por ejemplo, las reuniones interparlamentarias que a muchos no les gustan, ese tipo de puentes de comunicación siempre funcionan, aunque no se llegue realmente a nada de acuerdos importantes, pero hubo una serie de viajes que se cuestionaron seriamente diciendo, ¿y esto como qué produjo? Entonces, algunos senadores ante las críticas sacaron su relación de con quienes habían hablado, y la verdad es que tampoco mejor no hubieran dicho nada. Es que ¿sabes qué? Deberían como regla hacer pública la agenda de sus viajes, o sea, que esté claramente definido qué hicieron todo el día. Así es, el asunto es que los viajes, ¿cómo mides tus resultados? Sí, más cuando digo que tienes mides el nivel. O déjame plantearte lo más básico, ¿cómo mides si un viaje es exitoso o no? Pues, en función de los resultados, yo digo, ¿cómo mides por resultados si se traduce en algo? Te garantizo te garantizo que no es exitoso si es un viaje de 3 días a París y solamente tuvieron una reunión de 2 o 3 horas con algún funcionario de segundo nivel. Ya ahí más o menos te das, o sea, el problema es cómo usas tu tiempo si tienes unos 2 días de shopping y 2 horas de reunión. Yo creo que 3 días esa a París reunión no son 2 días de shopping. Porque son 13 horas de ida, 12 de regreso, más cambio de... No, estoy hablando de 3 días en París. O sea, no viajar a París. 3 días o sea, que en París para 2 horas de reunión, tienes toda la razón. Es un fracaso de reunión, ¿estamos de acuerdo? No es un fracaso de reunión. Es un robo. Según cuál es la reunión a la cual vas. Pues... Si vas a dejar ahora, también acuerdos parlamentarios y demás podrían ser también cuestiones muy medibles, ¿no? En estas reuniones también interparlamentarias. Es un poco sobre si esto es... Fundamentalmente son encuentros que buscan generar también tu propio cabildeo. Pero, bueno, vemos por ejemplo, lo que sucede en Estados Unidos con la migración y resulta que absolutamente para nada han servido en ese sentido las parlamentarias. Pero bueno, ya veremos cómo el senador Barbosa está pues creando
un nuevo mecanismo de rendición de cuentas en el Senado que todos los contribuyentes le vamos a agradecer. Con 6% de los impactos, después de muchísimos domingos que no aparecía en el país informativo de la agencia Intélite, regresa por la puerta grande el cardenal Norberto Rivera. Pero, Norberto Rivera, yo ando mal con los apellidos, Norberto Rivera, y su homilía, una homilía fundamental porque pide orar por la paz en Irak y por los migrantes. Pero hay algún tema extraordinario de esta reunión, porque además en esa homilía estaban presentes representantes de la comunidad judía, estaban representantes de la comunidad cristiana, y lo que hizo Norberto Rivera, que a mí me pareció muy interesante, se presta mucho debate, hizo un llamado al gobierno de México que tomara una posición ante el asesinato masivo de cristianos que se están llevando a cabo en Irak. Y que fue un llamado, reflejando un llamado que hizo el Papa Francisco. Entonces esto a mí sí me parece pues fíjate extraordinario. Nada más, como tú lo explicas, tiene un enorme trascendencia. Claro, sí. Como lo publica la prensa, nadie está recogiendo ese dato. No, hicieron un llamado. A mí yo no sé si es histórico, pero que la Iglesia le esté haciendo un llamado a Relaciones Exteriores a que tome una posición y además tener presentes a representantes de otras religiones del país. Es interesante. Yo creo que va a haber unos cuestionamientos también del papel de la separación de Iglesia y Estado. El cardenal Norberto Rivera. Bueno, yo 3 veces mal apellidos esta mañana. Habla muy mal de cómo arranco yo la semana. Es que le preguntamos a Raimundo, ¿a qué horas te levantas en la mañana? Raimundo me dice, a las 9 de la mañana. Yo creo que ya te dicho de otra manera, aún no me levanto. Hay que recordar nada más que el cardenal Norberto Rivera y el semanario Desde la Fe, que es vocero de la Arquidiócesis de México, son desde hace pues casi 2 años críticos sistemáticos del gobierno federal. ¿No? Entonces no hay que olvidar que el contexto, por lo que tú estás señalando, es de una sistemática crítica todos los campos del gobierno federal por parte de la jerarquía de la Iglesia Católica. No hay que soslayar este dato que no es nada menos. Y que esta se empata desde el Vaticano, como decías, que también responde a las declaraciones de Francisco de una intervención militar y fuerza militar en contra de ese grupo islámico. Y es interesante el momento, porque en este momento no hay mucha oposición muy abiertamente expresiva en el país. Entonces, que salga Norberto Rivera, que sea el gran opositor del gobierno, dices tú, híjole, ¿qué forma? ¿Dónde estamos? 7 de la mañana con 18 minutos. Eso es la información que tiene hoy el país de la agencia Intélite en cuestión nacional e internacional. Vamos rápidamente a nuestro primer corte. No se vaya, escríbanos a las redes sociales, @msalazar, @arribapa, @juanpadeleo. Corte, regresamos. Uso del cinturón de seguridad. Reduce hasta en un 50% la muerte de ocupantes delanteros y en un 75% los fallecimientos de acompañantes de asientos traseros. El dato útil para comentar en el café. Me vine porque allá están reclutando gente, los mareros. Jorge Fernández Menéndez y Viviana Belsazo estarán de lunes a viernes a las 21:15 horas, develando los entretelones del mundo de la política. Una de las tramas políticas más oscuras que hemos vivido en años fue el de la llamada Federación de Estudiantes de Guadalajara. Todo personal, lunes a viernes 21:15 horas. Proyecto 40. Antes de invitar a la familia, lo piensas 2 veces, ¿no? Porque la cocina queda así. Pero no te importa, porque el nuevo Salvo Limón destruye grasa difícil en la primera pasada. El nuevo Salvo Limón tiene una fórmula 40% más espesa y además es más poderosa para destruir incluso la grasa difícil, dejando solo los buenos momentos. Salvo me salva de la grasa. P&G. El nuevo Salvo Limón es más espeso y poderoso, por eso hace más espuma y rinde hasta 40% más. Puedes ahorrar porque rinde más. Hola, mamá. ¿Qué estás haciendo aquí? Quiero platicar con ustedes. No hay nada de qué platicar. ¿Por qué no me quieren? Tu color favorito es el gris.
Es solo un color. Eso, ni siquiera es un color. Discriminar a alguien por su color favorito es tan ridículo como discriminarlo por su color de piel, género o preferencia sexual. Ven al Museo Memoria y Tolerancia, frente al Hemiciclo Juárez, Centro Histórico. Nos comprometimos a aprovechar mejor el agua y estamos cumpliendo. Se construyeron 4 presas con una capacidad de 70 millones de metros cúbicos de agua. Cumplido. Se pusieron en operación 46 plantas potabilizadoras de agua. Cumplido. Se concluyeron 3 acueductos con una longitud conjunta de 292 kilómetros. Cumplido. Hoy operan 73 plantas de tratamiento de aguas residuales. Cumplido. Nos comprometimos a mover a México y estamos cumpliendo. Mover a México. Gobierno de la República. Hermoso. Le diré que sí a tu hermano para mantenerte aquí. Los Borgia, jueves 22:30 horas. Proyecto 40. Acción Nacional inicia una nueva lucha para combatir la desigualdad. Los mexicanos utilizaremos por primera vez la consulta ciudadana para cambiar la realidad de nuestro país. En el PAN proponemos aumento al salario mínimo de los trabajadores que garantice el bienestar de sus familias. Entra a www.salariodigno.mx, imprime el formato y ayúdanos a recolectar firmas. Entrega el formato a la oficina del PAN y sé parte de la historia. Por un salario digno al trabajador. PAN. Este martes. Tengo interés muy fuerte en todo lo que se refiere al mundo del narcotráfico, cómo se organizan, cómo viven. Mi invitado es el escritor, experto en seguridad nacional, periodista. Marco Somati, el hombre que develó los misterios que envuelven la política y el lado oscuro de Brasil. Tenemos que expulsar a los narcos que comandan ahí, entrar y pacificar. Platicando con Alasraqui, martes 22 horas. Proyecto 40. Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Martes, 22:45 horas. Proyecto 40. El PRD regresó a las urnas, pero ahora con un árbitro externo, el Instituto Nacional Electoral, INE, quien hizo su debut al organizar el proceso electoral interno a fin de garantizar más transparencia. Casi 4.5 millones de afiliados al Sol Azteca tuvieron la oportunidad de elegir a 1.200 congresistas nacionales, 320 consejeros nacionales, 3.450 consejeros estatales y 47.700 consejeros municipales en todo el país. Para esta contienda se registraron 89.348 candidatos. No es un proceso sencillo, tengas en cuenta que estamos inaugurando algo que es inédito, que no lo había tenido el PRD ni la autoridad electoral, entonces estamos construyendo en los hechos un nuevo momento histórico en la vida de la construcción democrática de nuestro país. En los estados de Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Guanajuato, Querétaro, Quintana Roo, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas se reportaron el 100% de las mesas receptoras de la votación. Sin embargo, hubo reportes de robo de papelería y quema de casillas en Puebla. Se instalaron 8.240 casillas, de las que no se instalaron podemos contar con 8 en donde hubo algún incidente con violencia, quema de algún paquete, robo de paquetes, pero contextualizando, digámoslo así, estos incidentes en el conjunto de la elección son absolutamente aislados. Además, el Instituto Nacional Electoral puso a disposición del público los resultados preliminares de la elección, los cuales se pueden consultar en la página de internet cipda.ine.mx. La Secretaría de Acción Política del PRD anunció que tendrá los resultados de la elección interna entre el próximo miércoles 10 y el lunes 15 de septiembre. Ya instalados el nuevo Congreso y Consejo Nacional, se espera que el 5 de octubre se renueve la presidencia nacional del PRD, pero son 2 bloques, o también llamadas tribus, quienes buscan el control del Sol Azteca.
Por un lado, se encuentra la nueva izquierda alternativa democrática nacional, conformada por el Foro Nuevo Sol y Vanguardia Progresista. Del otro lado se encuentra el Frente Amplio de Izquierda, constituido por la Izquierda Democrática Nacional, Patria Digna y el Frente de Izquierda Progresista. Varios perredistas se pronunciaron a favor de que Cuauhtémoc Cárdenas se postulara para la dirigencia del partido. Sin embargo, el mismo Cárdenas descartó su participación, ya que aseguró que solamente aceptaría encabezar al PRD si en su candidatura se reflejara la unidad. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Y para darnos más detalles de la elección de este domingo, tenemos en la línea a Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD. Muy buenos días, Jesús. Muy buenos días, Ana María, Raimundo, Juan Pablo, con el gusto de saludarlos. Muy buenos días. Oye, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Oye, Jesús, parecería que más allá de los resultados que no se han hecho público y no se van a hacer público hasta en unos días, parecería que viendo las notas de esta mañana, lo que se está robando titulares y comentarios sobre estas elecciones es el debate que hay entre el PRD y Andrés Manuel López Obrador, o me equivoco. A ver, pues depende de la perspectiva desde que se mire, Ana María, porque por lo menos los titulares principales que yo he podido ver a esta hora, pues hablan de lo que fue la jornada electoral, del hecho mismo de que el INE, no nosotros, la califica de exitosa, de una jornada ejemplar, según ellos mismos lo dijeron, Lorenzo Córdoba, la consejera San Martín, que se encargó de presidir la comisión que organizó las elecciones internas, y yo creo que esta participación tan amplia, el hecho de que se hayan instalado el 99.95% de las casillas, que haya habido solo incidentes graves, condenables, por supuesto, en apenas 8 de más de 8,000 casillas, pues habla de que fueron la excepción y no la regla, como algunos titulares de periodismo faccioso, como yo lo llamo, el día de hoy lo titulan desaseo generalizado en elecciones del PRD. ¿Cuál desaseo generalizado? Ahora, lo de Andrés Manuel, pues aunque luego salió a decir que no dijo lo que dijo, ¿no? Pues, vamos, si él pues no quiere meterse con el partido para que no nos metamos con él, pues que se abstenga. El respeto al partido ajeno es la paz, Ana María. Sí. No, ¿sabes qué? Y aquí me está regañando mi colega Raimundo Rivapalacio, porque la pregunta sí estuvo mal formulada y lo acepto. Yo creo que estamos tratando de entender qué impacto va a tener Andrés Manuel López Obrador en el PRD, y de hecho, pues lo llamaron lo llamaste tú pirata. Entonces sí, parece que hubo un discurso, o por lo menos una conversación bastante agresiva entre ustedes dos. Pues él le acusó al PRD, según ese despacho noticioso que el día de ayer circuló, acusó al PRD de ejercer prácticas fraudulentas, de que ese partido, nuestro partido, el PRD, iba ya a la desaparición. Ya casi estaban el día de ayer varios de ellos preparando las flores para llevarlas a nuestro funeral, pues deseando que nos vaya mal a nosotros. Por eso yo le llamé pirata político, como si estuviera dispuesto nada más esperando a lanzarse al abordaje de un PRD que se fuera al abismo, a la catástrofe, a todo lo que eso pudiera significar. Pero no resultó. Como nunca, tuvimos el día de ayer una participación amplísima en todo el país, según los datos preliminares que tiene la propia página del INE ya subida y que está pública. Votó alrededor del 40%, más de 1.800.000 mujeres y hombres afiliados al PRD. Entonces, se quedaron con las ganas de ver a un PRD hundido en su crisis interna, y las desbandadas de las que hablaron, pues ahí están 1.800.000 que fueron a votar el día de ayer en elecciones internas que nunca lo habíamos visto. Si estuviéramos en crisis y en desbandada como lo esperan otros, pues no lo están viendo, no se está dando, no estamos ante esta situación. Yo creo que el día de ayer, Ana María, amigos, el PRD demostró que está listo y en condiciones de lanzarse a batallas superiores en el 2015.
Jesús, buenos días, los saluda con mucho gusto Juan Pablo de Leo. Desde el sábado, desde el fin de semana prácticamente ya se empezaban a hablar y se encontraban reportes de algunas irregularidades y algunos intentos. ¿Esto significa que ya también con anterioridad existió la intención de descalificación de este proceso? Mira, desde luego que se conocieron y yo mismo les estuve dando seguimiento a los señalamientos que se estaban haciendo, unos en Nuevo León, otros en Morelos, y buscamos que esto se acotara para que el día de ayer de ninguna manera estuviéramos ante una situación como la que deseaban otros que se dieran. Yo no digo que quienes hicieron señalamientos buscaran necesariamente descalificar el proceso, porque pues lo hicieron en ejercicio de sus propios derechos. Yo no lo calificaría así. Yo digo incluso que quienes tengan señalamientos de problemas que el día de ayer se pudieron haber suscitado tienen la vía libre por los mecanismos jurisdiccionales del PRD y el propio Tribunal Electoral, ejerzan sus derechos, Juan Pablo. Yo así lo veo. Jesús, buenos días. Te saluda Raimundo Riva Palacio. Buenos días, Raimundo. Sabemos que el Instituto Nacional Electoral informó ayer que los resultados finales del cómputo se van a dar el 19 de septiembre. Ahora, hay reportes hoy en la prensa donde dicen que la mayoría no que la mayoría, porque no establecen ni porcentajes ni número de votos, pero que la tendencia en la votación de ayer apunta que Nueva Izquierda va a conservar la presidencia del partido. ¿Podemos saber si realmente tienen ustedes datos preliminares sobre el cómputo? Mira, son los que el propio, insisto, de la página misma del INE, su registro, y los que se están recibiendo también por distintas vertientes, Raimundo, hablan de una tendencia en la que efectivamente este bloque que se ha manifestado en favor de la candidatura de Carlos Navarrete habría alcanzado más del 60% de la votación nacional. Pero esta es una cosa que efectivamente, como tú muy bien lo dices, y qué bueno que hay la oportunidad de puntualizarlo, el INE ha dicho, los resultados definitivos estarán listos hasta el 19 de septiembre. Con eso se establecerán los porcentajes que cada quien tuvo el día de ayer, que cada planilla tuvo, se asignarán los consejeros que corresponden de los 320 que integrarán el Consejo Nacional del PRD, mismo que elegirá al próximo presidente, secretario general y Comité Ejecutivo Nacional el 5 de octubre, o sea que vamos a estar muy a tiempo. Yo no quisiera adelantar por responsabilidad misma institucional como presidente del partido ningún juicio ni decir sí, ya está todo decidido, no, porque vendrán los necesarios acuerdos, alineamientos internos que son propios en el quehacer político de todos los partidos. Jesús, con el fin ya de este periodo contigo al frente del PRD, también se cierra una etapa, la etapa de la negociación, la etapa de la construcción de acuerdos. Concluye con una cereza que son las presidencias principalmente en la Cámara de Diputados, con uno de los grupos que está en esta coalición que apoya a Carlos Navarrete, y también con alguien que perteneció hasta muy recientemente a Nueva Izquierda en la presidencia del Senado. Como presidente saliente, Jesús, ¿tú recomendarías, si puede hacerse, una revisión de los logros alcanzados y la necesidad quizás de plantear otro tipo de estrategia en la relación con el gobierno, con el PAN, o inclusive la posibilidad de ir con el PAN a alianzas electorales a partir del próximo año? Sí, Raimundo, yo creo que estoy culminando una presidencia que tuvo efectivamente muchos sobresaltos, nuestra propia participación en el Pacto por México, previamente la designación de Andrés Manuel, que yo no sé si él la califique también de fraudulenta, ya que nos acusa de fraudulentos, en el 2012, y que fuimos con él y logramos cuajar una coalición de fuerzas que se constituyó
en la segunda fuerza política nacional en esas elecciones del 2012. Yo no me arrepiento, por cierto, de la decisión que tomé más allá de los desencuentros posteriores, y nuestra participación en el Pacto por México, que marcó también un momento diferente de la actuación de un partido como el nuestro, siempre alejado de la posibilidad de acuerdos, y ahora con el hecho mismo de que hayamos entregado las firmas en la Cámara de Diputados de más de 2.350.000, que tengamos estas dos presidencias de las cámaras efectivamente para el PRD por primera vez después de los años en los que el PRI controlaba todo, y ahora el proceso es exitoso, calificado por el propio INE como tal de nuestras elecciones internas. Me parece que estoy entregando un partido maduro. ¿Qué es lo que debe seguir desde mi punto de vista? Un PRD, por supuesto, que siga manteniendo, como lo hemos hecho, aún dentro del marco de nuestra participación en el pacto, y más aún después de que ya dejamos de participar en el pacto, que siga manteniendo una actitud crítica de oposición nacional, pero al mismo tiempo dispuesto a construir acuerdos con las demás fuerzas políticas. Yo veo muy difícil, para no decir imposible, que podamos lograr acuerdos electorales con el PAN. En el 2015 más vamos a ir confrontados con lo de la consulta, hemos tenido muchos desencuentros, con un PAN además que pues hay que esperar a ver si alguno de estos días sale de sus propios problemas internos, y yo creo que más bien lo que debemos hacer es poner el acento en acercarnos a sectores muy amplios de la sociedad, liderazgo de la sociedad civil, de la intelectualidad, del mundo del arte y la cultura, que sí esperan que nosotros conformemos una amplia coalición de un movimiento democrático y progresista en el país rumbo al 2015 y especialmente rumbo al 2018, y ahí yo no le pongo bola negra a nadie, por cierto. Jesús, un comentario y una última pregunta. Yo creo que es importante resaltarle al auditorio qué fue lo que sucedió el día de ayer. De los casi 4.5 millones de afiliados al PRD, estaban votando y había en esta contienda más de 80,000 candidatos. Para elegir a 1.200 congresistas, 320 consejeros nacionales, también consejeros a nivel estatal y consejeros municipales. Entonces, fue un extraordinario esfuerzo que yo creo que hay que reconocerle al PRD, pero no se eligió el día de ayer la persona que va a presidir el PRD. ¿Las elecciones de ayer podrían cambiar esta dinámica de cómo se va a elegir al nuevo presidente del PRD? Pues mira, de hecho ya esa forma de elegir por parte del Consejo Nacional, Ana María, que fue lo que el día de ayer se eligió, entre otros, al Consejo Nacional del PRD, los consejeros que van a integrar el Consejo Nacional, para precisar, pero hace 3 años y medio aproximadamente, cuando yo fui electo como presidente nacional y Dolores Padierna, secretaria general, lo hicimos también en un Consejo Nacional. Es la segunda ocasión en la que ejercemos esta forma de elección, y yo creo que es una de las formas democráticas también, porque el día de ayer fueron a ejercer su derecho todos los militantes que sabían que iban a elegir consejeros y congresistas. Los que querían ser presidente o aspiraban a ser presidente nacional del partido, pues buscaron encabezar planillas que les permitieron hacer campaña interna, recorrer el país. Otros quizá no lo quisieron hacer, pensando que a lo mejor mediante un acuerdo podría resultar. Pero todo esto lo va a decidir el Consejo Nacional desde aquí al 5 de octubre, Ana María. Pues Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, le agradecemos muchísimo que nos haya tomado esta llamada y que haya estado con nosotros esta mañana, hoy aquí en la mesa del Primer Café. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes, Juan Pablo, Ana María y Raimundo, que tengan buen día. Gracias, muy buen día. Oye, sí empecé con una pregunta un poco agresiva, pero la verdad hay que reconocerle al PRD lo que hicieron ayer. Digo, 89,348 candidatos, no es poca cosa. En un ejercicio junto con el INE. Sí, ¿no? y podían haber votado 4.5 millones de afiliados al PRD. Entonces sí no es poco. Ya quisiera el PAN tener una cuarta parte de esa base de afiliados, ¿no?
son diferentes formas de organizarse. Claro, por eso sí. no tiene esa base. Pero es mucho más democrático, habría que decirlo, es mucho más democrático este proceso. Sí, los procesos de selección, tanto en el PRD como en el PRI, en ese sentido son mucho más democráticos, que es hacia donde está queriendo avanzar el PAN, que deje de ser tan cupular y que se abra de una manera mucho más amplia. A mí, yo me quedo con una declaración que soltó en este momento muy, pues, como muy en la conversación, no lo enfatizó, pero cuando estábamos hablando cuando estaba él hablando más bien de lo que había sucedido con López Obrador y de cómo se iban a ir acomodando estas fuerzas políticas, y habla de que, bueno, para el 2015 ve difícilmente, y para el 2018 pues ya se verá qué es lo que va a suceder, pero dijo textualmente: yo no le pongo bola negra a nadie. Sí. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús Zambrano, bola negra a nadie? Que hoy en día está totalmente abierta, cuando menos esta dirigencia del PRD, y por lo que entendemos, por la vía de la tendencia, lo mantendrá Nueva Izquierda, a que en el 2018 vayan a contender contra la figura más importante en ese momento, que no sabemos de qué partido va a ser, en una posible alianza. Sí. Y cuando dice yo no le pongo bola negra a nadie, me imagino que aquí podemos plantear como hipótesis dos cosas. Una, un candidato del PAN en alianza con el PRD, o Andrés Manuel López Obrador en alianza con Nueva Izquierda. Sí. Esto va a ser posible. Yo lo veo difícil, pero mira, en política, ¿cómo dicen los políticos? Los enemigos no son para siempre, ni tampoco los amigos. Sí, no, pero sí sorprende la agresividad de los supuestos comentarios de Andrés Manuel López Obrador, tratando como de sabotear o cuestionar este proceso. Se entiende, pero a mí lo que me sorprende es que el PRD no haya salido antes a usar un lenguaje mucho más contundente en contra de Andrés Manuel López Obrador, considerando lo que está tratando de hacer. No, lo que pasa es que estás viendo al PRD como algo homogéneo. No, y no es así. No lo es. Así. De hecho hay una clarísima fractura dentro del PRD que se ve en este proceso electoral. Ante eso, ¿con qué tanto interés ve el gobierno federal también ese tipo de elecciones internas de los partidos? Al PRD al gobierno lo que no le conviene es una izquierda polarizada. Exacto. O sea, lo que no le interesa a ningún gobierno mexicano o extranjero en cualquier parte del mundo es que la situación política esté polarizada. En una situación polarizada, y pienso, una situación polarizada no ayuda al gobierno en turno. A ver, sí ayuda en el sentido de que el Pacto por México, el que se haya podido acordar, tiene que ver con una coyuntura política, en parte donde estaban divididos los partidos, incluyendo el PRD. Es historia. Ya es historia. Pero el que puedan fortalecer aquella parte del PRD que es más, entre comillas, institucional, claro que le conviene al gobierno. O sea, y ya más allá de que puedan ellos fortalecer esa parte institucional versus lo que vaya a pasar con Morena o estos otros grupos, pues ya es otra cosa. Ahora, yo mencionaba que la parte de la izquierda, hay Nueva Izquierda, que es la corriente que se conoce más bien como los chuchos, que si Navarrete es electo presidente, será el cuarto líder nacional consecutivo que tiene ahí los chuchos, que es en buena parte la molestia que hay con otras corrientes, porque sienten que el proceso interno es de mucha exclusión, que no tienen posibilidades a otras corrientes acceder. Y bueno, no tienen posibilidades de acceder porque esta corriente controla la burocracia y los órganos de control del partido. Por eso un dato de tendencia 60% en las elecciones no me genera ninguna sorpresa, me parecería anormal que fuera de otra manera. Ahora, está la fórmula de Carlos Navarrete, es con Héctor Bautista, de Alternativa Democrática, si mal no recuerdo. Héctor Bautista es segunda o tercera fuerza dentro del PRD, según como lo midas, y tiene su raíz en el Estado de México, en la zona oriente de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Ahora, Héctor Bautista llega como segundo compañero de fórmula
en donde se desplaza a la corriente de izquierda democrática, que es la de René Bejarano, que había estado en alianza táctica con los chuchos en los últimos años. Se desplaza completamente de este nuevo tejido y es la corriente de René Bejarano una de las críticas dentro de las críticas y opositoras a la actual dirigencia del PRD. Sí. Otro movimiento pequeño en cuanto al número de militantes, pero muy grande en comparación, muy grande si se ve su impacto en medios versus su número de militantes, es Movimiento Progresista de Marcelo Ebrard, que está... ¿Marcelo Who? Ebrard. ¿Marcelo Who? Sí. Marcelo cuidado, porque Marcelo Ebrard no nada más es una corriente que tiene una voz muy fuerte en los medios de comunicación. Cuando digo que proporcionalmente a la fuerza política no se compara, y además es quien ya está tomando las decisiones en el Distrito Federal del Movimiento Ciudadano, que no pertenece al PRD. Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo y Morena han estado en un mismo lado. Entonces vemos toda esta recomposición de las alianzas en la izquierda social, en una izquierda que es abiertamente de oposición. Ahora, aunque salió Marcelo Ebrard a decir que claro que no se iba del PRD, pues hay que recordar también las discusiones que hubo hace algunos meses de que a lo mejor se iba Marcelo, que iba a buscar a Movimiento y eran rumores reales, o sea, la gente de Movimiento Ciudadano son rumores decía, reales, no son rumores. No, pero mira, no tienes razón. Pero había datos que respaldaban que esas conversaciones se están llevando a cabo. Los políticos manejan sus tiempos. Sí. Si en este momento Marcelo Ebrard dice, sí, me voy del PRD, pues te vas solo porque no hay nada. O sea, tiene que ir construyendo las condiciones para que las salidas tenga un resultado o las candidaturas tengan un impacto. Pero lo que te estoy diciendo es que si esta es una de las voces más fuertes que podría tomar una posición opositora ante los chuchos, pues sí el PRD tiene un problema, ¿no? Bueno, un problema serio. La voz más opositora a los chuchos es la de Andrés Manuel López Obrador. Hay que recordar que en el distrito, estoy hablando dentro del partido. En el Distrito Federal, que es realmente lo que más preocupa en este momento a la izquierda, porque es la única ciudad, digamos, la única zona, el único bastión real que le queda a la izquierda. Las encuestas indican que Andrés Manuel López Obrador, que Morena, que nació hace 2 meses, tiene 18% de preferencia electoral contra 22-23% del PRD, nada. Lo que le causa y Andrés Manuel López Obrador solo, sin campañas, apenas empieza a tener presencia en medios, la pura marca vale 8%. O sea, lo que estamos hablando es de un fenómeno político, que es Andrés Manuel López Obrador, y tejiendo una serie de alianzas con otros grupos dentro del PRD, como son Marcelo Ebrard, pero particularmente René Bejarano, que sí tiene una estructura fuerte en el Distrito Federal. No es una oposición débil, no es una posición para minimizar. Vamos a ver de qué tamaño es la fortaleza como sale Nueva Izquierda y particularmente cómo logran restablecer sus alianzas políticas. Y a medida de que Ebrard también pueda liberarse del tema de la línea 12, también generará mucho más ruido. La línea 12, lo estamos viendo también. La línea 12 es un fantasma que trae en el closet. Oye, les comento que allá en producción les están dando un infarto porque nos tenemos que ir a un corte. Nos vamos a un corte, no se vayan. Este mes en Revista Central, conoce al sexy actor argentino Saúl Lizazo. Revista Central, cómprala ya. Uso del cinturón de seguridad. 111 países tienen leyes en la materia. Solo el 25% consideran buena la legislación sobre el uso del cinturón. El dato útil para comentar en el café. Solo se disparó una vez, pero los resultados son absolutamente devastadores. Armas del futuro. El poder del miedo. Caleidoscopio. Lunes 17:30 horas.
Líder. Persona a la que un grupo sigue, reconociéndola como jefe u orientador. ¿Dónde se encuentran? El tiempo ha sido el mejor amigo que me ha dado la oportunidad. El fútbol es un momento. Situaciones en mi vida que se muere mi mejor amiga, se muere mi hermano. Y en Proyecto 40. Un espacio único en la televisión mexicana en donde usted conocerá casos de éxito. Líderes Mexicanos 40, lunes 22:30 horas. Proyecto 40. Este mes en Revista Central, conoce al sexy actor argentino Saúl Lizazo, de futbolista al galán más cotizado de Latinoamérica. Edith y Lorenzo, a 4 años de complicidad y entrega, hacemos un recuento de su historia de amor. Y enamórate de un rebelde sin causa, Osvaldo Benavides. No olvides descargar nuestra app para iPad y iPod. Revista Central, cómprala ya. Los delincuentes están usando las redes sociales para cazar a tus hijos. Su fin es esclavizarlos con fines de comercio sexual, trabajo o mendicidad. La Comisión Especial contra la Trata de la Cámara de Diputados está trabajando para prevenir y erradicar este delito. Tú puedes ayudar a prevenirlo. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. En Proyecto 40 sabemos que no sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta a los medios. Calidad. Variedad. Innovación. Interacción. Esto es Proyecto40.com. Evoluciona y haz clic. Al entregar a la Cámara de Diputados el paquete económico 2015, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, afirmó que se sientan las bases para acelerar el crecimiento y el desarrollo de México. Este documento incluye la iniciativa de Ley de Ingresos, el proyecto de presupuestos de egresos de la Federación, además de criterios generales de política económica. El gobierno federal prevé para el próximo año un gasto de más de 4.676.000 millones de pesos, es decir, 210.000 millones de pesos más que lo ejercido para este año. Además, contempla los recientes proyectos anunciados por el presidente Enrique Peña Nieto. Para concretar la construcción del nuevo aeropuerto se solicitaron 16.000 millones de pesos. En el caso del programa contra la pobreza, Prospera, se contemplan recursos por 75.000 millones de pesos. Además, propone un gasto de 3.800 millones de pesos para los órganos reguladores del sector energético. A Petróleos Mexicanos se asignan 366.000 millones de pesos para inversión y a la Comisión Federal de Electricidad 43.000 millones de pesos. El gobierno federal prevé recibir 7.2% menos ingresos petroleros debido a una menor producción de Pemex. Sin embargo, contempla el fin del incremento a las gasolinas y diésel. En el año 2015 únicamente se dará un incremento al inicio del año equivalente a la expectativa de inflación y se mantendrá constante durante el resto del año el precio de la gasolina y el precio del diésel. Es decir, terminarán los incrementos mensuales, los deslices en el precio de la gasolina. El secretario de Hacienda confirma el anuncio hecho hace unos días sobre el ajuste en los impuestos. No se propone incrementar los impuestos existentes ni disminuir ningún tratamiento fiscal en beneficio de los contribuyentes. En el entorno macroeconómico, la dependencia dio su pronóstico de crecimiento de 3.7% para 2015, en tanto que propone reducir el déficit público de 1.5% a 1% y establece la inflación en 3%. La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados tiene hasta el 20 de octubre para analizar la Ley de Ingresos y los criterios de política económica, mientras que la Comisión de Presupuesto de este recinto legislativo tendrá hasta el 15 de noviembre para discutir el presupuesto de egresos. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café.
creo que la pregunta más importante sobre todo esto es el tema de la deuda externa, o sea, que van a poder financiar todos estos programas con deuda externa, porque estamos hablando que ya están hablando que van a recibir menos recursos del petróleo, va a seguir el subsidio para el petróleo en el año que entra, porque ya no va a haber los gasolinazos que se habían llevado a cabo los últimos 3 años, y además es una gran apuesta de que van a poder obtener deuda externa de extranjeros e interna, y esa yo creo que es una gran interrogante, si para el año que entra, qué tantos extranjeros van a estar dispuestos a comprar bonos y contraer deuda mexicana, cuando se piensa que Estados Unidos va a haber una mejora importante en su economía, va a subir la tasa de intereses y mucha de esa deuda se iría posiblemente Estados Unidos, además de todo el dinero, el efectivo, tú has hablado mucho de esto, Raimundo, de todos estos capitales extranjeros que de un día para otro se podrían ir a Estados Unidos en el momento. Peregrinos. Entonces, no sé. Va a reducirse 7.2% los ingresos petroleros. Están estableciendo un incremento en la inversión extranjera del 7%. No es automático, pero aquí estamos viendo ya los sistemas de compensación. No lo dice la información, pero el presupuesto trae un déficit de 1%. 1%, entonces, sí. Viene ya contemplado esta parte del endeudamiento. No está mal endeudarse. No. El asunto es en qué momento te endeudas. Y si vemos los indicadores macroeconómicos, lo que le llaman los fundamentales de la economía, pues está absolutamente robusta. Entonces, eso sí te permite poder correr un déficit de 1%. Yo recuerdo en la universidad lo que planteaban los maestros es, si el problema no es endeudarse, el problema es para qué se utiliza ese tipo de dinero. Si va directamente al aparato productivo, pues siempre va a ser importante. A mí me parece que es un presupuesto conservador, pero es un presupuesto mucho más realista de lo que habíamos visto en los 2 últimos años. De entrada le quitan 1% del crecimiento, lo establecen en 3.4%, lo cual dices, bueno, cuando uno ya no están con una expectativa de 4, de 3.7, no están sobre más de 4%, que es lo que estaban planteando, que todo el tiempo lo tenían que ajustar. Y la inflación la están estableciendo en 3%, es decir, va a haber, de acuerdo con este cálculo, más dinero, va a ingresar más de lo que se gaste. Sí. También están estableciendo algo que me parece muy importante, que es la tasa de cambio del peso frente al dólar son $13, es como lo están señalando, y el precio del barril de petróleo es de $82 por muy barril conservador, de petróleo. porque todos los indicios que hay, por lo menos viendo lo que están diciendo los analistas que siguen particularmente el tema del dólar, va hacia arriba, según los indicios del año que entra, y pues el tema del petróleo siempre va a depender de lo que esté pasando en el resto del mundo. Creo que 82 es un buen número, pero sí podría en cualquier momento subir a 100, que sería de mucho beneficio para México, por lo menos a corto plazo. Entonces sí, hay que ver. Difícilmente va a bajar. Difícilmente va a bajar. Y aún si bajara, hay un seguro que tiene la Secretaría de Hacienda para que si baja, el seguro compense. Entonces está bien blindado este presupuesto. Sigo pensando que es conservador sin ser un experto. Yo sigo pensando que los números no dan, pero bueno, esa es mi opinión de esta mañana. Ana María, nos vamos. Muchísimas gracias, Raimundo. Muchas gracias. Muy buen día. Usted también. Nos vemos mañana a 7 en punto aquí en el Primer Café. Que tenga un excelente día. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya despertaste. Ve usted esta imagen con atención. El hombre que habla con el presidente Barack Obama se llama Tayyip Erdogan. Es presidente de Turquía y fundador del partido turco islamodemócrata. Erdogan dice que es islamismo moderado de centro derecha. Turquía es miembro de la OTAN y es crucial porque los turcos son mitad Europa y mitad Asia. No son árabes, aunque la mayoría es musulmana.
Y esto importa hoy porque aquí en la reunión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, el presidente Obama necesita de los turcos para pelear contra ISIS, los salvajes del Estado Islámico. Pero Turquía juega un juego doble, porque ISIS ha crecido dentro del territorio turco. La prensa internacional ya captó la entrada y la salida de los extremistas islámicos de Siria, incluso a la luz del día. Y aún más, los hospitales turcos ya han dado refugio a ISIS y los han liberado en las casas de seguridad de su frontera con Siria. El gobierno turco oficialmente dice que nunca ha ayudado a ISIS y que los considera un grupo terrorista. Pero Hursit Güneş, de la oposición turca, dice que el gobierno de Erdogan ha dejado florecer a ISIS porque odia al gobierno sirio. Y dice también que los turcos saben que ISIS contrabandea petróleo dentro y fuera de Turquía. Pero es que vea usted la enorme frontera que hay entre Turquía y Siria. La Mancha Roja son los territorios dominados por ISIS. Y aunque de la reunión que le mostré al principio se desprende que Turquía ahora detendrá a los extranjeros que quieran cruzar a Siria, la verdad es que en una frontera tan vasta puede seguir pasando de todo. Con todas las caras y todas las voces, soy Armando Guzmán.